hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, díselo, el creador de los cielos. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Hoy es otro sábado que venimos acá a Canal 8 a hablarles de la palabra del Señor. Este es el espacio de la Iglesia Aposento Alto, Ministerio Cristo ha Resucitado, que se encuentra ubicada en Varela 684, entre Casagrande y Don Bosco. Sí. Nuestros reuniones son mañana domingo, hora 18, culto general. Los miércoles, hora 18, cultos de oración. Este viernes que viene sí les toca a los hombres, sí. Hora 19, tener culto o reunión de hombres. Sí, señor. Los teléfonos los vas a encontrar ahí en la pantalla de Pastor Edgardo, mi teléfono, cualquier cosa te puedes estar comunicando con nosotros. Damos gracias a las personas que se comunicaron, le mando un saludo a la hermana que se comunicó el otro día. Vamos a volver a comunicarnos y a ponernos de acuerdo, porque el domingo íbamos a recibir esa gente nueva a la iglesia, pero fue un día bastante feo por las condiciones climáticas, pero bueno, sabemos que Dios está llamando, porque Dios es el buen, sabes que es Dios, entre otras cosas, el buen pastor. Amén, sí, Señor. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el buen pastor y que el pastor su vida da por las ovejas. Qué hermoso tener un pastor que en un buen pastor, porque ya no es un pastor, es el buen pastor, el que dio su vida por vos y por mí. Y de ese buen pastor es que te vengo a hablar. Porque nosotros sí, como ovejas, somos semejantes a las ovejas. Y no podemos andar en la vida sin alguien que nos dirija. Nos van a dirigir para el bien o nos van a dirigir para el mal. Este buen pastor nos quiere dirigir para el buen camino. Aparte nos dice, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta también, dice. Y es el camino. Él es la puerta, es el buen pastor, es el camino, la verdad y la vida. Y como dice también, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Porque el pastor eran los que guiaban a las ovejas. Y las ovejas conocen mi voz y yo conozco la suya, dice el Señor. Entonces las ovejas nunca se van a confundir de redil. Dicen que en una ocasión 2 pastores decidieron intercambiar la ropa. Y el que estaba con la ropa del verdadero pastor se acercó, y el otro con otras ropas les habló. ¿A quién obedecieron las ovejas? A la voz de su pastor. Por eso es que nosotros como ovejas debemos obedecer a la voz de nuestro pastor. Amén, el buen Señor. Pastor que es Jesucristo de Nazaret. Gloria ese que él mismo se dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace un pastor? Guiar a las ovejas, guiar por el buen camino. Y no solamente eso, como decíamos la semana pasada, también está en la puerta el pastor. Está en la puerta protegiendo ese rebaño. Está en la puerta cuidando ese rebaño. Ese pastor que no solamente está también en la puerta cuidándote, que conoce tu voz y vos conoces la de él. Por eso qué importante que vengas a acogerte a los pies de este buen pastor, porque él conoce tu voz, conoce tu nombre, pero quiere que tú conozcas su voz. Amén, y que lo conozcas a él. Amén, porque para reconocer la voz del pastor es necesario que nosotros podamos tener una comunión con él. El día que tú conozcas a este buen pastor, vas a conocer su voz, no vas a confundir tu voz, la voz de él, con nadie más, y él te va a llevar por sendas de vida. Amén, sí, él te va a llevar por el buen camino, porque también, como dice el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y este buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, dio su vida por vos y por mí.
Él no solo está cuidando su redil, no solo está en la puerta cuidándolo de los que puedan venir a querer robarla, a querer matarte, a querer destruirte. Él, para que tú tuvieras entrada a ese redil que es su pueblo, Él murió. Él dio su vida por ti, dio su vida por mí. Por eso es que yo quiero presentarte a este buen pastor, a Jesucristo de Nazaret, ese pastor que dio su vida por las ovejas. Nadie se las quitó a la vida, Él la dio, porque Él dice, el Padre, Él conoce la voz del Padre y a su vez las ovejas conocen su voz. Y eso habla de la comunión que Él tenía con el Padre y de la comunión que quiere tener contigo. Por eso yo te digo en esta hora, ¿querés ser una oveja del rebaño del Señor? El pastor te está llamando. Amén, sí, Señor. Escucha su voz diciéndote que vengas y que Él va a estar en la puerta cuidándote, que Él te vaya a guiar por el mejor camino. Porque si no tenemos quien nos guía, nos perdemos. Pero Él te guía por el buen camino y no es cualquier camino, es ese camino estrecho también que dice, que nos lleva a la vida eterna. Amén, sí, sí. Ese camino por el cual Él ya abrió ese camino al dar su vida por vos y por mí. Sí, Señor. Porque Él dio su vida para rescate de todos nosotros. Y por eso es que Él esta hora está pidiéndote que tú vengas, que lo recibas como su buen pastor. Porque Él ya lo hizo todo. Él ya fue, Él murió, resucitó, se presentó ante el Padre. El Padre aprobó ese amor sacrificial que tuvo ese pastor. Sí, Señor. Porque muchas veces, lo más importante de este buen pastor es el amor que Él tiene. Un amor tan grande, no como los hombres que a veces amamos hoy y mañana no. Es realmente un amor verdadero, un amor genuino, el amor ágape, el amor de Dios es un amor incomprensible, tan incomprensible que ya, como dice, el pastor su vida da por las ovejas. Y tal vez, como cuando decía David, yo peleaba con los osos, con los leones, defendiendo las ovejas, pero Jesús no peleó por nadie. Jesús fue, Él le dijo al Padre, voluntariamente fue, no a pelear con osos ni leones, si bien ahora pelea con el enemigo de nuestras almas que quiere desviarnos del camino, pero Él, para ser tu pastor, tu buen pastor, Él cumplió con un sacrificio, su muerte y su resurrección. Amén, Santo. Y a través de su muerte y su resurrección, Él te está llamando para que vengas a formar parte de ese redil al cual Él, como dice también en el Salmo 23, Él nos pastoreará, nos llevará por lugares de delicados pastos. Él te va a llevar te va a dar el mejor alimento espiritual, te va a ir guiando por sendas de justicia, como dice también la palabra. Y si pasas por valles de muerte, no temerás mal alguno, porque tu pastor va a estar allí con él. Estés pasando la circunstancia que estés pasando, el pastor nunca te va a abandonar, siempre va a estar ahí. Y Él conoce tu voz, conoce mi, y distingue las voces de cada uno. Entonces Él sabe, allá está Cecilia con tal necesidad, me está llamando. Allá está Juan, allá está María, allá está Pedro. Y oigo su voz, me necesitan. Y Él viene inmediatamente y te da aquello que necesitas. Primeramente esa protección. Por eso, ¿quieres pasar a formar parte del redil del Señor? Yo te digo que es maravilloso. Amén, sí, yo lo creo, Padre. Es maravilloso formar parte del redil del Señor. Fuera del redil podemos ser presa de lobos rapaces, del enemigo en nuestras almas, de muchas cosas y situaciones que quieren llevarnos a la perdición, pero Él te va a guiar por el mejor camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Amén. Dios te bendiga. Pastor, contigo. Bueno, sí, la verdad que es precioso, sí. Porque en otro pasaje, siguiendo lo que estaba hablando la sierva, la pastora, los que no son pastores y son asalariados, ven venir el oso o el león
el león y se van, porque no les interesan las ovejas. Pero Jesús, el buen pastor, está en la puerta. Es impresionante, es tremendo, es maravilloso, porque realmente, pero habemos ovejas, pastora, y no voy a poner ningún ejemplo, me voy a poner ejemplo yo, y habemos cabritos también, porque habemos algunos que no los dejamos pastorear, pero es importante que nosotros... Es importante que esos cabritos decidan ser ovejas y que pasen por eso mismo, por esa puerta. que llegue un momento que escuchemos la voz del pastor, del buen pastor, y digamos, basta con lo mío y voy a seguir al buen pastor que dio su vida por las ovejas. Yo no he dado la vida ni por nadie. Ni por mí la daría yo. La verdad que sí, pero él sí, él es el buen pastor. Pero yo quiero hablarte de lo que tendríamos que hacer, de lo que tenemos que hacer y de lo que Jesús hizo cuando el sembrador salió a sembrar la semilla. ¿Qué es la semilla, estimado televidente, amigo y amiga? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, aquella palabra que puede salvar vuestras almas, la que te puede decir, hacer recapacitar y tú digas, la verdad que estoy errándole en el camino y voy a buscar al buen pastor. Voy a buscar de parte de Dios porque ya no tolero más esta situación. Se encuentra en San Mateo, capítulo 13. Es muy conocida la parábola del sembrador. Parábola, le vuelvo a repetir, es un hecho real o ficticio con una enseñanza bíblica, con una enseñanza espiritual. Entonces, Jesús... San Mateo capítulo 13, versículo 3 vamos a empezar, en el nombre de Jesús, porque está la parábola, cuando él dice la parábola del sembrador, y después está la explicación de la parábola del sembrador. ¿Quién es el que salió a sembrar la semilla? Jesús. Leamos en el nombre de Jesús. 13:3, Mateo. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales. Está poniendo atención. Vos hacete una idea que estás sembrando, que estás plantando. Entonces, una parte de la semilla que tú plantaste cayó al costado del camino. Otra cayó en pedregales, entre las piedras. El 5. Sí, en el 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. En el 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Bueno, acá salió a sembrar. Ahora vamos a explicar, más adelante vamos a leer la explicación. Qué impresionante, qué tremendo es esta parábola del sembrador. ¿Por qué te digo que tremendo y qué impresionante? ¿Por qué? Porque realmente es tal cual hoy en día lo que ocurre con nosotros. Cuando nos predican, yo ya estoy convertido para la gloria de Dios. Yo ya recibí a Jesús para la gloria de Dios. ¿Te, pastora? Por supuesto. Bueno, es importante. Es una comparación que te estoy haciendo. Tú que estás escuchando este programa, que estás mirando el programa por Canal 8 de la ciudad de Mercedes, por las redes sociales, en todo el mundo, donde tú estés, realmente, ¿cómo te has comportado ante la palabra de Dios? Cuando te sembraron la palabra de Dios, cuando te sembraron la semilla de salvación para tu alma, ¿cómo reaccionaste? ¿Dónde cayó esa semilla? ¿Al costado del camino? ¿En las piedras? ¿En los espinos, que son los yuyos, o los pastos, o los cardos, como quieras llamarle? ¿O cayó en buena tierra? Mirá lo que pasa, sigamos leyendo, mirá lo que pasa en el versículo 18 del capítulo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, la palabra de Dios, y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo?
El enemigo de nuestras almas. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Enseguida viene Satanás, diablo o sus demonios y te dicen: no le hagas caso a esto, estos son locos. Sí, somos locos, pero por Cristo Jesús. Bueno, en el 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con alegría, con júbilo. Qué linda palabra, qué impresionante, qué precioso. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y te lo digo con toda propiedad, Este hombre que te está hablando, bendito Dios Todopoderoso, del mundo, de la basura, donde me encontró el Señor, oh bendito Dios, cuando yo recibí la palabra de Dios, aleluya, tuve que soportar muchas aflicciones. Pero también yo puse de mí no ir a lugares donde esas aflicciones iban a fluir. Las tentaciones y también los comentarios, porque no te dicen, mirá, sos cristiano, te dicen otras cosas más groseras, y al cual yo oro por esos amigos que eran de aquel tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Acá dice que la que cayó entre las piedras creció, sí, pero no echó raíz, no se arraigó, no tuvo duración, porque las persecuciones, pero no tiene raíz, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, hay diferentes tierras. ¿Cuál es la tierra? ¿La que conocemos? No. La tierra es el asiento de las emociones, es tu alma. ¿Cómo recibís la semilla en tu alma, en tu corazón? No en el músculo que bombea, sino en el asiento de las emociones, donde están las alegrías, las tristezas, las raíces de amargura, donde están todas esas cosas. Pero yo te estoy presentando al sembrador, el que está sembrando la palabra, para que todas esas cosas sean derribadas, sean rotas, sean canceladas. Todas las maldiciones que provienen hasta de la cuarta generación quedan anuladas en el nombre de Jesús, por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesús, el que está sembrando la palabra en estos momentos. ¿Qué pasa? Yo conozco, y tú también conocerás, o te habrá ocurrido, que te han hablado de la palabra de Jesús, te han hablado de Jesucristo de Nazaret, la escuchás, sí, pero te diste vuelta y bueno, a mí no me interesa esto. Ese es el que cayó junto al camino. El que cayó entre pedregales va en busca de un milagro, de una situación, de una aflicción, y el Señor obra en su vida. Y están contentos, se están enamorando del Señor, pero cuando vienen los vientos contrarios o las situaciones adversas, pero yo pensé que todo era color de rosa, que todo era lindo en el Evangelio. No. Vienen persecuciones, vienen aflicciones por causa de la palabra. Entonces están los que cayeron en los espinos, en los yuyos, y tú vas creciendo en el Evangelio, pero las aflicciones, los afanes de este mundo también crecen. ¿Y cuál es lo que estás alimentando más? El Wi-Fi, el Facebook, todas esas cosas. Y perdés el tiempo no atendiendo las cosas del Señor, no orando un momento, buscando la presencia de Dios. ¿Para qué? Para conocer la voz del buen pastor. Y los afanes de este mundo te empiezan a ahogar y te hacen debilitar y te matan. Pero los que cayeron en buena tierra son los que dan fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, y le dicen a los amigos, a los familiares, a los vecinos, a los habitantes de la ciudad de Mercedes, de Soriano, del Uruguay, de todo el mundo: mira que en Jesucristo está la esperanza. Él es bueno, fiel y verdadero. Aleluya. Él te ama. ¿Qué estás esperando para poder abrir el corazón, para poder preparar tu tierra para recibir esta semilla que estamos soltando y puedas dar fruto al 60, al 30 y al 100 por uno?
En el nombre de Jesús te bendigo, Pastora Cecilia Echeveste. En el nombre de Jesús siga con la palabra de Dios, porque hay gente que está preparando su tierra. ¿Y para qué? Para que la semilla caiga en buena tierra. Qué importante realmente que podamos tener nuestra tierra preparada para recibir la palabra del Señor. Muchas veces, como decía el pastor, los afanes de este siglo, los problemas que tú tienes, a veces te hace que la palabra no pueda llegar a tu corazón. O llega y después te sentís atribulado y decís, no era lo que yo esperaba, pero sí, es lo adecuado, es lo que estás esperando. Solamente que vos, como hacemos todos, vamos por la añadidura. Pero Jesucristo, el buen pastor, el que dio su vida por ti, Él te va a solucionar todas las cosas. Sí, Señor. Todo, solamente tenemos que permanecer en Él. Como dice en San Juan 15, que no iba a hablar de eso, pero ahora que lo recuerdo, está la vid verdadera. Amén, sí, Señor. Que dice que debemos permanecer en Cristo. Porque de esa manera, si nosotros permanecemos en Él, llevaremos fruto. Mucho fruto y más fruto, dice. Amén, Santo dice Dios. La palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Sí, sí. Está hablando Jesús. Te está diciendo que Él es la verdadera vid. Porque en aquellas épocas se consideraba la vid que era Israel. Pero acá, ahora, en este momento, cuando Él vino en su ministerio terrenal, Él dijo que Él era la vid verdadera. Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador, como estaba diciendo el pastor, el que lleva la palabra, el labrador. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces acá te está diciendo que eres la vid verdadera. Y qué importante es que nosotros nos arraiguemos en esa vid que es Jesucristo, el que vino, ya te digo, a morir por vos, porque Jesucristo, el gran yo soy, era Jehová, cuando Él se presentó a Moisés. Y acá Jesucristo muchas veces se dice, yo soy, igualándose con su Padre. Yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida. Yo soy, y ahora yo soy la vid verdadera. Y esa vid verdadera que quiere que tú entres por esa puerta y que pases a formar parte de su rebaño y que te pongas al amparo de esa vid. Esa vid que es Jesucristo y que quiere darte vida en abundancia. Pero ¿para qué debemos hacer? Debemos permanecer en Él, debemos permanecer en Cristo. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Negándonos a nosotros mismos, llevando nuestra cruz y negándonos. Esa es la manera de permanecer en Cristo, porque muchas veces decimos ser cristianos, muchas veces decimos ser creyentes, pero somos cuando todas las cosas van bien, cuando no hay piedras, cuando no hay espinas. Pero cuando las cosas van mal, ya empezamos a ir para atrás. Pero tenemos que en todo momento confiar que si Él dijo que Él es nuestro buen pastor, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que Él es esa vid verdadera, tenemos que confiar en Él, ponernos bajo sus alas y bajo su abrigo. Por eso, si tú estás pasando la situación que estés pasando, saca los espinos, saca los abrojos, todo eso que te impide que recibas la palabra, y recibila con gozo, y no te vas a arrepentir. Primero porque ya te dije, siempre te digo, te va a llevar a lo mejor cuando termine tus días en esta vida. Te va a llevar a gozar allá de la presencia del Señor, una eternidad. Pero además, desde el momento que tú entras al redil del Señor, vas a tener, sí, inconvenientes, vas a tener, pero estás en un redil. Estás en un redil que está en la puerta, Jesucristo. Amén. O estás en una vid que es Jesús. Vos como rama estás puesto en Jesús. Entonces, si tus ramas están ahí arraigadas a la vid, si vos estás adentro del rebaño del Señor, venga lo que venga, no te va a pasar nada,
porque Él va a estar allí para guardarte, para protegerte de toda situación que estés pasando. Si aún no sos hijo de Dios y estás pasando por situaciones adversas, búscalo, busca ese buen pastor, busca esa vid verdadera. Ven, pasa a ser y permanece en Él, como decía, que permanece en mí, llevarás fruto, fruto, mucho fruto. Entonces, ¿qué fruto? Esos frutos de arrepentimiento, ese fruto de que cuando conocemos al Señor, por nosotros cuando no conocemos al Señor, hacemos las cosas mal, pero no sabemos que las estamos haciendo mal. O sabemos, pero es lo que el mundo hace y está todo bien. Pero cuando nosotros venimos al camino del Señor, que venimos y que nos acercamos a Él, empezamos a darnos cuenta cuántas cosas hacíamos que no eran del agrado del Señor. Por eso es importante que permanezcamos en Él. ¿Y cómo permanecemos en Él? Cumpliendo con su palabra, teniendo esa comunión que te decía que el buen pastor quiere tener también contigo. Me voy de la vid para el rebaño, sí, porque tanto la vid como el pastor son Jesucristo, y Él quiere que formes parte. Si querés llamarlo de la vid, si querés llamarlo al redil del Señor, del redil del Señor, porque Él te quiere pastorear, Él te quiere cuidar, Él quiere ayudarte en todo lo que tú necesitas. Pero es importante que permanezcamos en Él. Y como ya te dije, ¿cómo permanecemos en Él? Negándonos a nosotros mismos. Es difícil negarnos a nosotros mismos. Pero cuando uno conoce a alguien y ve que es agradable, que es algo que te gusta o que te enamoraste de alguien, vos ya querés empezar a agradarle a Él y empezás a hacer cosas que le agradan a Él digo yo. Amén, sí, Señor. Por amor a Él. Y ahora, en este caso, tenés que negarte para seguir aquel que te amó a ti primero, aquel que te amó sin condiciones, aquel que te amó cuando estábamos como estuvimos muertos en delitos y en pecado, y que no le importó tu condición, como no le importa la condición que estés ahora. Él quiere que vengas a formar parte del redil del Señor. Ven, acércate a Él y Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Primero la salvación, que es lo último que vamos a encontrar, pero es por lo que venimos, por lo que procuramos permanecer en ese redil, por lo que procuramos permanecer en la vida, es para que cuando terminen nuestros años en esta vida estemos eternamente con Él. Y mientras permanezcamos en Él, negándonos a nuestros deseos, a nuestras pasiones y siguiendo su palabra, haciéndole agradable a Él, Él te va a ayudar y te va a librar del oso, del león, de toda fiera, de todo aquello que quiera venir a perturbarte. Por eso en esta hora, ¿cómo está tu tierra? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cayó en buena tierra? Bueno, deseo que sí, que haya caído en buena tierra, y le voy a dar paso al pastor para que él continúe. Bueno, si te agradó lo del buen pastor, Jesús está a la puerta. Sos una oveja del redil del Señor. Si te agradó lo de la vid verdadera, Jesús es la vid verdadera, y tú como pámpano debes estar arraigado a la vid, porque la palabra de Dios dice, y ya voy a hacer la oración de entrega, de fe, dice la palabra de Dios: el que persevera hasta el final, este será salvo. Y bueno, para ser salvo tenés que recibir a Jesús en tu corazón y comenzar a caminar tomado de la mano de Él. Dile así a Jesús: ¿lo vas a recibir? Yo sé que sí. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, oh Jesús, en el libro de la vida. Te reconozco, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Dios los bendiga.